Ok, chicos, entonces vamos a ver las interacciones entre ese eje hipotálamo hipófisis gonadal. ¿Listo? Entonces vemos cómo la secreción de gonadotropinas y esteroides sexuales es más o menos constante en los hombres adultos. ¿Qué quiere decir? Que desde que empezamos la producción de gonadotropinas y esteroides sexuales en la pubertad hasta que funcionan las gónadas, que básicamente es hasta que nos morimos, casi todos los hombres, la secreción de esteroides sexuales y de hormonas hipotalámicas y gonadotrópicas es básicamente constante, es estable, mientras que en las mujeres esa secreción de gonadotropinas y esteroides sexuales va a mostrar variaciones cíclicas durante el mes, por eso se le llama el ciclo menstrual, ¿cierto? Y asimismo, durante una fase del ciclo femenino, poco antes de la ovulación, el estrógeno va a ejercer un efecto de retroalimentación positiva sobre la secreción de LH. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos fisiología femenina. Entonces, ese inicio de la pubertad, vamos a ver que la secreción de LH y FSH va a estar elevada al nacer y va a estar relativamente alta durante los primeros 6 meses de esa vida postnatal, pero luego va a disminuir a grados casi nulos hasta básicamente la pubertad. Y la pubertad va a ser desencadenada o va a ser detonada por un incremento de esa secreción de GnRH. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que dónde se inicia la pubertad? ¿Dónde empieza la pubertad, chicos? Si ustedes tuvieran que ubicar la pubertad en alguna parte anatómica, ¿dónde la ubicarían? En el hipotálamo. Efectivamente, en el hipotálamo. Es el hipotálamo el que se enciende para empezar todo el trabajo de secreción nuevamente del eje. ¿Listo? Entonces, esa secreción de GnRH va a ser pulsátil y tanto la frecuencia como la amplitud de esas pulsaciones van a aumentar durante la pubertad, ¿cierto? Y también es claro que la secreción es mayor por la noche comparado con la secreción durante el día. Entonces miren que la pubertad en el ser humano es por tanto un resultado de esos cambios en el hipotálamo que van a permitir que esa secreción, que ese incremento en la secreción de GnRH vaya a estimular la secreción de LH. ¿Listo? Y FSH también. Y dado ese incremento de esas secreciones de gonadotropinas en la pubertad, las gónadas van a secretar más cantidades de esteroides sexuales. Y ese incremento entonces en la secreción de testosterona por los testículos y de 17-betaestradiol, que es el principal estrógeno en las mujeres, de cuenta de los ovarios, entonces durante la pubertad va a producir esos cambios corporales característicos de un sexo y el otro. Entonces, si yo les preguntara cuál es la hormona que hace a los hombres, le da a los hombres forma de hombre, ¿cuál sería la respuesta? Testosterona, profe. Testosterona. Y si yo les preguntara cuál es la hormona que le da a las mujeres forma de mujer, ¿cuál sería la respuesta? Estrógeno, profe. Progesterona. Progesterona. ¿Segura? Los estrógenos, entonces, ¿no? Claro, los estrógenos, lo que le hace que las mujeres se vean bonitas y que les crezcan las mamas y que cambie toda esa distribución de grasa y demás, son los Profe, estrógenos, no la progesterona. y entonces la progesterona, ¿qué papel que tiene ahí? Ya lo vamos a mirar más adelante, pero en el desarrollo puberal, en la forma del cuerpo femenino, ninguna. Ah, ok, profe, listo. ¿Listo? Bien. Ok. Entonces, esas características sexuales secundarias son esa manifestación física de esos cambios hormonales que van a ocurrir durante la pubertad. Entonces, miren que esa secreción de estradiol va a causar en las niñas que se estimulen las placas de crecimiento epifisiario, o sea, los discos de crecimiento, y va a generar que las mujeres se estiran. Este va a ser uno de los primeros signos de pubertad. Pero miren que el estradiol también va a estimular el desarrollo de las mamas y después va a estimular el desarrollo de la menarquia. En general, ¿cuál podrían decir ustedes, chicas? ¿Cuál fue el primer signo que tuvieron ustedes de pubertad? Si ustedes dijeron, ya empezó la pubertad. O si alguien lo sabe.
¿Cuál es el primer signo de pubertad de una mujer? Profe, bello. Pues, sí, ¿Qué? empezó a crecer bello. Mucho antes que eso. Profe, a mí me empezaron a crecer los senos primero. Exactamente. El primer signo de pubertad en las mujeres suele ser el botón mamario, ¿cierto? El inicio del desarrollo mamario. Normalmente el desarrollo mamario es simétrico o asimétrico. Inicialmente Asimétrico. es asimétrico. Usualmente empieza una de las mamas y después arranca la otra. Y eso, chicos, va a ser un motivo de consulta muy frecuente para ustedes. Les va a llegar la adolescente, les va a llegar la niña con la mamá muy preocupadas porque le empezó a crecer un cenito y el otro no creció. Entonces, ¿ustedes qué le van a explicar a la mamá y a la paciente? Que eso es normal, profe. Exactamente, que es normal, que es absolutamente esperable que empiece el desarrollo mamario de forma unilateral, ¿sí? Pero que después va a haber un crecimiento bilateral, ¿sí? Y que es absolutamente normal. Y eso es lo otro que es importante, que las mamas son simétricas, pero no son iguales. Usualmente hay una mama más grande que la otra, ¿o no? ¿Ustedes qué dicen, chicas? Sí, profe, así es. ¿Sí? Sí. Para todas es más o menos igual. Pues a mi parecer, yo no he visto una simetría, pero bueno, tiene razón lo que ustedes igualmente. Mm. Bueno, chicos, continuemos. Y más o menos, ustedes que pudieron ver, después de la aparición del botón mamario, ¿cuánto tiempo se demora la menstruación? Más o menos, en promedio. Profe, y Un mismo, año. pues, sí, ya los necesito. Como No, 3 meses más o menos, ¿no? no, no. Lo que pasa es que, pero mami, no me crecieron, profe, los senos. Ah, no, pero es que ya estamos hablando de efectos anatómicos, eso ya es otra cosa. Profe, es que hay gente que es planita, profe. No, pero ya, hablando en serio, más o menos entre la aparición del botón mamario y la menarca hay más o menos unos 2 años. Ese es el Profe, eso tiempo, le iba a decir yo porque pues a mí me llegó como a los 3 años después. sí, más o Tres. menos, el tiempo promedio de la aparición, entre la aparición del botón mamario y, y la menarca son en promedio más o menos eso, sí, como 2 años, ¿cierto? Y en ese tiempo, ¿qué es lo que pasa normalmente con la estatura de las chicas? Profe, Aumenta. tengo una pregunta. Dime. Entonces, las personas que se desarrollan como a los 11 o 10 años, entonces su botón mamario se empezó a desarrollar como a los 8. Sí, Ah, carachas. Ah, más o bueno, pues. menos. ¿Cuál es la edad normal de la menarca en las niñas? A los 9, profe, no. Lo normal, acuérdense que siempre son rangos, ¿cierto? En medicina siempre son rangos, nunca es un valor exacto, porque somos seres biológicos y hay variabilidad. Pero ¿cuál es el rango de normalidad para la aparición de la menarca? Yo diría que de 9 a 11 años. De 9 a 16. ¿What? Ujú. Esa es la edad normal. Antes de los 9 se llama una pubertad precoz y después de los 16 se llama una pubertad diferida. Pero ese es el rango normal. ¿Qué, profe? ¿Cómo? Pubertad ¿Cómo diferida. se llama después de los 16? Ah, ok. Pubertad diferida. ¿Listo? Ok. Ahora, ¿qué decíamos? ¿Qué pasa normalmente entonces entre esa menarca y esa pubertad en cuanto a la talla? Aumenta. Profe, yo siento que uno no crece más. No. Entre el botón mamario y la menarca. ¿Qué pasa con la talla? Ahí es donde más crecen. Ahí es donde más Exactamente. crecen. De hecho, si ustedes cogen una niña que no haya menstruado de 12 años y un niño de 12 años, ¿quién es más alto? ¿Quién es más grande? La niña. Las niñas usualmente. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué se da esto? A ver, ¿quién me explica? ¿Por qué? Ya lo mencionamos. A ver, ¿quién se atreve a dar un concepto?
Profe, ¿no sería porque la niña desde los 2 años antes ya estaba liberando, o sea, ya había, por decir así, ya había empezado la pubertad, mientras que el niño se había demorado? O Pero, sea, pero específicamente, ¿qué es lo que está haciendo Sebastián que esa mujer empiece a estirarse tan rápido? profe, las hormonas. ¿Cuál? Profe, el estradiol. Exactamente. Esa gran descarga de estrógenos hace que esos discos de crecimiento empiecen a estirarse y a osificarse. Ahora, ¿qué notaron ustedes, chicas, en general? ¿Qué pasó después de que les vino la menstruación con su talla? Ya no varió mucho. O sea, no crecieron más, ¿cierto? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre? A ver. La Profe, ahí pregunta... cambia la producción de estrógenos. No. No, la producción de estrógeno se mantiene igual. La pregunta es, ¿qué creen ustedes y cómo están esos discos de crecimiento después de 2 años recibiendo estrógenos duro? Pues gana altura, ¿no? Sí, pero ¿qué queda de disco de crecimiento después de 2 años de darle duro estrógenos? Nada. Cierran, profe. Efectivamente, se acaban, se cierran. Es por eso que en general, decimos que una mujer después de la menstruación no crece gran cosa, o sea, lo que ganan de talla son menos de 5 centímetros. Sí, porque ese gran aporte de estrógenos que tuvo durante esos 2 años hizo que el disco de crecimiento se estirara rápido, pero también se cerrara rápido. Es por eso, amigui, que si te vino el periodo y estás muy bajita, nada que hacer. Nada que hacer. Porque ya no hay disco de crecimiento. ¿Queda claro? Sí, señor. Sí, Muy profe. bien. Ok. Profe, Muy bien. pero es Hola. así para todas las mujeres. En general, es casi que una regla. Obviamente, la excepción siempre confirma la regla, ¿cierto? Y habrá chicas que alcanzan a crecer un poquito más después de la menarca, pero en general, la gran mayoría de mujeres, después de la menstruación, no crecen más, o no mucho más. Ganarán 1 o 2 centímetros, pero no mucho más. ¿Listo? Profe, porque con los hombres es lo contrario. Apenas se desarrollan, crecen más. ¿Cómo? Con los hombres es diferente. Ellos apenas se desarrollan, crecen más. Exacto, entonces miren, ahí vamos. Entonces, en los niños, esa secreción creciente, nosotros va yendo más despacio, esa secreción de testosterona va a producir esos cambios eh, sexuales secundarios, de las características sexuales secundarias, y a nivel del crecimiento, entonces esa testosterona en los discos de crecimiento es convertida, es aromatizada y se convierte en estrógenos, ¿cierto? Pero primero nos demoramos más en empezar el pico de crecimiento y segundo, es un proceso más lento. Por eso es que los hombres nos podemos estirar hasta los 18, 19, incluso hasta los 21 años. Y es justamente por eso, porque es un proceso más lento. Entonces obviamente le da más tiempo al disco de crecimiento de elongarse y por eso en general los hombres tenemos más talla que las mujeres, ¿cierto? O sea, es normal. ¿Qué es lo normal en una pareja? ¿Quién es más alto? El hombre. El hombre. El hombre, exactamente. Y eso tiene que ver por la forma en la que crecemos los varones. ¿Sí? Entonces miren algunas características sexuales que dependen de hormonas en los hombres. Entonces el crecimiento de los testículos, aquí hay un error, depende de FSH y de hormona del crecimiento, pero no de testosterona. Ojo, acuérdense que el testículo el testículo produce testosterona, pero no depende de ella para crecer. ¿Listo? El vello púbico, el vello axilar, el vello facial van a depender de testosterona, el crecimiento corporal de testosterona al convertirse en estrógenos en la placa epifisiaria, ¿sí? El crecimiento del pene, el cambio de la voz. Yo les hago una pregunta. Tenemos una mujer trans, ya saben de qué estoy hablando, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Y ella consulta
para empezarse a hacer hormonización. ¿Sí me entienden el concepto? Sí, señor. Ok, la pregunta es, de todos los caracteres sexuales secundarios que podemos cambiar con la hormonización, ¿cuál en definitiva no va a cambiar por más estrógenos que le demos? La voz. ¿Por qué? Ustedes han visto que la mayoría de mujeres trans conservan su voz masculina. Sí, profe. Efectivamente. Y esto es porque una vez se han engrosado las cuerdas vocales, una vez se han puesto gruesas, una vez han adquirido ese tono grave, no existe ninguna posibilidad a partir de hormonas de cambiarlas, de devolver ese proceso. O sea, todos estos Profe, otros... pregunta. Señora, dime. Entonces, ¿en qué momento deberían empezar ya la terapia de, pues, con hormonas para lograr que les quede una voz femenina y no de macho? Habría que darse cuenta, hacer el diagnóstico antes de que inicie pubertad y bloquear todo el eje masculino. Pero eso casi nunca pasa. Sí, es muy raro que pase. Es muy raro hacer un diagnóstico de transexualidad antes de la pubertad. Muy, muy difícil. Entonces, pero estas personas pues tienen varias alternativas. Una de ellas es que impostan la voz, ¿cierto? La fingen una voz más delicada, más suavecita, y eso les ayuda muchas veces a mejorar pues su tono de voz, a sentirse mejor. Y lo otro que puede pasar con estas personas es que pueden someterse a cirugía para adelgazar las cuerdas vocales y esto sí les agrada, les agudiza un poquito el tono de la voz. ¿Listo? Bien, miren aquí nos están mostrando cómo es el crecimiento óseo en hombres y en mujeres. Miren que el pico de crecimiento óseo en mujeres es mucho más rápido, alrededor de los 11, 12 años. Miren que el pico de crecimiento en los hombres es un poquito más lento, incluso yo diría que un poquito más. Yo, por ejemplo, tuve mi estirón casi a los 15 años. O sea, yo tuve un desarrollo puberal un poquito más tardío, ¿sí? Pero en general miren que el de los hombres es más tardío, pero es más alto, ¿cierto? Es más la talla que se logra ganar. ¿Queda claro esto, chicos? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces miren que los niños empiezan a aumentar la masa muscular por acción de la testosterona, ¿cierto? Un 35% más de masa muscular, y esto es como resultado del efecto anabólico de la testosterona. Recuerden, cuando hablábamos de los esteroides anabólicos, ¿cierto? Que básicamente ¿qué son los esteroides anabólicos que se inyectan los fisicoculturistas? Testosterona. Son derivados de testosterona, son esteroides de testosterona sintéticos, ¿sí? Y eso pues obviamente les hace ganar mucha masa. Hola. Tengo una duda con los transexuales. ¿Cuál sería pues la ¿Hombres manera? o mujeres trans? Hombres a mujeres trans, pues. O sea, mujeres trans. ¿Cómo hacen para tener la voz pues más femenina? ¿Cuál sería como algo pues así muy, pues como que lo cambie? Fingirla. Que sea barato, fingirla. Fingir ¿Y una algún voz más tratamiento? delicada. Sí, quirúrgico. Ok, gracias. Ahí el tratamiento es quirúrgico. Porque de resto, a partir de hormonas, como decíamos, es absolutamente imposible. ¿Listo? Es lo que decíamos, el estrógeno que va a ser producido, o sea, que va a ser derivado a partir de la testosterona en las placas de crecimiento epifisiario en nosotros, va a estimular la división celular de esos condrocitos, o sea, va a estimular el desarrollo del cartílago y va a estimular la síntesis de nueva matriz extracelular cartilaginosa y finalmente esa osificación de esa matriz. Y miren que también la testosterona va a estimular la adición de nuevo hueso debajo del periósteo en mayor cantidad que el estrógeno, lo que va a explicar
porque los hombres en general tenemos unos huesos más resistentes que las mujeres, tenemos unos huesos más gruesos, ¿sí? Así entonces, por eso es que un hombre así sea muy flaco, pesa más, ¿cierto? Que una mujer, por ejemplo, de su misma estatura, porque tiene huesos más gruesos. Entonces, la edad en la cual la pubertad comienza va a tener que ver con esa cantidad de tejido adiposo y el grado de actividad física del niño. En general, chicas, ¿ustedes qué pudieron notar? ¿Quiénes se desarrollan primero? ¿Quiénes tienen pubertad más temprana? ¿Las flaquitas o las gorditas? Las flaquitas. ¿Segura? Las gorditas. Pónganse a mirar lo que conocen. En general, ustedes sí han visto quiénes empiezan primero el botón mamario y ese desarrollo puberal, las flaquitas o las gorditas. Las gorditas. Las gorditas. Las gorditas. En general, las mujeres más gorditas, con más tejido graso, tienen un desarrollo puberal más temprano. Y esto parece ser que tiene una lógica desde el punto de vista fisiológico. ¿De dónde salen los esteroides sexuales? ¿De dónde salen los estrógenos, la testosterona y los progestágenos? Del colesterol. Exactamente. ¿Y el colesterol de dónde sale? Profe, de una síntesis endógena a nivel del hígado y también de la dieta. Muy bien. En resumen, ¿de dónde sale? De la grasa. ¿Cierto? Ahora bien, fisiológicamente, ¿cuál cuerpo estará más preparado? Y lo pongo entre comillas. ¿Cuál cuerpo va a estar más preparado para una posible gestación y para esa madurez sexual? La gordita. No necesariamente. Claro que sí, porque tiene más grasa. Pero, Tiene más materia prima para producir esteroides sexuales. ok, pues. Les estoy hablando, pónganle la lógica fisiológica, ¿cierto? Desde el punto de vista fisiológico, ¿quién tiene más reservas para mantener un posible embarazo? ¿Una niña flaquita o una niña gordita? Las gorditas. Una niña gordita. Ahora, parece ser que esto está mediado por una hormona que se libera a partir de la grasa. ¿Ustedes saben cuál es la hormona de la saciedad? La leptina. La leptina, efectivamente. Entonces parece ser que esa leptina, además de ese fenómeno del control de la saciedad, parece ser que esas concentraciones crecientes de leptina, que obviamente estarán más grandes, por si se libera de la grasa, ¿en quién va a haber más leptina? ¿En una gordita o en una flaquita? En una gordita. En una gordita. Entonces parece ser que esas concentraciones de leptina llegan al hipotálamo y activan el eje. Cuando hay una masa de grasa crítica, ¿cierto? Va a haber la cantidad suficiente de leptina para despertar el eje y que ese eje empiece su secreción pulsátil de GnRH y de ahí para abajo. Entonces, no es una regla obligatoria, pero en general, si ustedes se ponen a mirar el comportamiento en general de las mujeres en cuanto a su desarrollo puberal, van a ver que en general las mujeres más gorditas, con más tejido adiposo, van a empezar este proceso puberal más rápido. Profe, Hola. por ejemplo, a lo que estabas diciendo ahora de las mujeres trans, pues a mí se me vino a la mente, por ejemplo, Brigitte Baptiste. Entonces, el caso de ella que empezó su transición ya muy tarde, y por ejemplo, mujeres como Kim Zuluaga, como pues todas ellas, que empezaron mucho más antes, entonces ahora, cuando uno compara los dos cuerpos, ve que definitivamente pues el alcance hormonal es muy grande. Y pues con respecto a la voz y eso, pero pues es chévere como hacer esa comparación. Claro, claro que sí. Y de todas maneras, obviamente hay hombres que son más masculinos que otros, ¿no? Y que eso también va a tener que ver con la cantidad de testosterona.
Por ejemplo, hablábamos, creo que lo hablábamos la vez pasada, o lo hablábamos en otro momento, ¿quiénes se quedan calvos más rápido? Los Hombres. Claro, obviamente los hombres, pero ¿cuáles hombres en comparación con otros hombres? Los que más vello tienen en el pecho. De Y eso en la recuerdo. cara, y en la cara. O sea, los que tienen más vello facial, pues los que son más androgénicos, los que tienen más testosterona, se llenan de pelo en el cuerpo, pero se desentejan en la cabeza. Entonces, miren que también hay diferencias entre hombres en cuanto a la cantidad de testosterona. Y eso también, por ejemplo, se ve reflejado en el tono de la voz. Miren que en general estos hombres que son más velludos, que tienen más barba, ¿cómo es el tono de su voz? Más grueso. Es mucho más grave. En cambio, los que tenemos menos testosterona, que no tenemos tanto pelo en pecho, ¿cierto? Que tenemos por ahí 1 o 2 pelos en el pecho, ¿sí? Tenemos un tono de voz que no es necesariamente tan grave comparado con el de ellos, ¿cierto? Pero a nosotros se nos cae menos el pelo. Entonces, obviamente, si una mujer trans tiene mucha testosterona, pues obviamente sus cambios corporales sus cambios corporales masculinos van a ser más evidentes comparado con una mujer trans que tenga menos carga de testosterona. No sé si me hago entender. Sí, profe. ¿Sí? Y eso también es interesante en el momento de hacer la terapia del tratamiento. Entonces, lo que decíamos, miren que esa necesidad, ese porcentaje va a haber una necesidad de un porcentaje de grasa mínimo, ¿cierto? Que sea necesario para desencadenar todos los fenómenos puberales en las chicas, pero además parece ser que esto está relacionado con una posibilidad de permitir las hormonas sexuales, mantener un embarazo y tener la posibilidad de amamantar a su hijo. O sea, la naturaleza no prende el sistema hasta que no está lista. Ahora, que una mujer esté lista desde el punto de vista fisiológico, ¿será que la hace obligatoriamente estar lista para llevar todos los rigores de la maternidad? No, profe. Exactamente, no se lo da. O sea, una niña de 13 años yo conozco niñas de 14 años que parecen mujeres de 18, pero pregúntales algo y qué mentalidad tienen. Muy inmadura esa mentalidad todavía. Mentalidad de niñas, ¿cierto? Y eso es normal, o sea, eso está bien. Pero entonces, que el cuerpo esté listo no quiere decir que la mente esté lista. Por eso es que hay que reconocer la diferencia entre pubertad y adolescencia. No sé si ustedes la tienen clara. ¿Cuál es la diferencia entre pubertad y adolescencia? ¿Desde el punto de vista de la edad o fisiológico? No sé, dime tú. No, porque pues la adolescencia en muchas partes hablan de ella y simplemente se resume a un rango de edad, mientras que la pubertad ya es una condición fisiológica donde el cuerpo se está adaptando para ciertas cosas. ¿Será que la adolescencia solamente es un problema de edad? No, Profe, ¿Será no, que pues pasan cosas? eso era lo que les estaba diciendo. Por eso, pero ¿será que la adolescencia lo único que me representa es un periodo de edad? No, profe, es de muchísimos cambios, donde se ¿Cómo? incluye la pubertad, la maduración No, mental, espérate, me estás mezclando las peras con las guayabas. No, pero viene incluido. No obligatoriamente. Bueno, sí, era lo que le estaba preguntando al principio, porque no sé desde dónde abordarlo, es muy grande. A ver, ¿quién da otro concepto? Profe, pues la pubertad son los cambios corporales que tiene. Y Exactamente. la Ajá. adolescencia, pues es el periodo de transición que cambia, pues, psicológico, que pasan como a pensar un poquito más maduro. Exactamente. Entonces la pubertad tiene que ver con los cambios físicos y los cambios fisiológicos y la adolescencia tiene que ver con los cambios mentales y los cambios socioculturales. Porque es que no solamente es que uno cambie de pensamiento, sino que además la sociedad lo empieza a ver diferente a uno, ¿cierto? Y eso también condiciona cómo lo tratan en sociedad, cómo lo tratan en la familia, etcétera, etcétera. ¿Sí queda claro eso, chicos? Sí, profe. Profe. Ahora, que Sí, profe. usualmente
que usualmente son coincidentes, eso es cierto. Usualmente esos cambios en la mentalidad van acompañados de esos cambios en el crecimiento, en la fisiología, ¿sí? Eso es verdad, pero no obligatoriamente. Les hago un ejemplo. Una niña Turner. ¿Será que una niña Turner me va a hacer cambios puberales? No. ¿Por qué? Eso es verdad, ¿por qué? Porque no tiene hace cambio. retraso. Creo que por la disgenesia. Dígalo duro. Diga eso último duro. La última persona que habló. ¿Por la qué? Tenía razón. Dígalo duro. Profe, es que Por la, hablamos dos al mismo pero, tiempo. Disgenesia gonadal. Epa, esa es la respuesta. Por la disgenesia o agenesia gonadal. Esa es la causa. Si una mujer no tiene gónadas, no tiene ovarios, ¿qué cambios puberales va a hacer? Ninguno, profe. Exactamente. Pero Profe, ¿será que eso me va a limitar el hecho de que esta mujer pueda tener desarrollo de su cerebro, de su mente? No, profe. No. Entonces miren que las niñas Turner van a hacer adolescencia, pero no van a tener cambios puberales. Miren que eso nos demuestra que son cosas que van por aparte. ¿Sí? Muy bien, continuemos. Entonces lo que hablábamos, miren que ya hay pruebas de que es la leptina, esa secreción de la leptina por parte de los adipocitos va a ser muy necesaria, va a ser como la que desencadene ese proceso puberal. Entonces ya cuando ya hay mujeres que tienen su proceso puberal, o sea, ya tienen todo su desarrollo sexual, las mujeres que son muy delgadas o que son físicamente muy activas pueden desencadenar irregularidades en el ciclo menstrual e incluso pueden causar amenorrea, que en este caso sería una amenorrea primaria o secundaria. Secundaria, profe, porque si ya tuvo una menstruación, Ajá, sigue. pues porque es que la primaria es cuando nunca han menstruado, por ese caso ya menstruó y Ok. llegó Y una amenorrea por eso, por lo que acabo de decir. bien, entonces yo te hago la pregunta, compañerito. ¿Las niñas Turner qué tipo de amenorrea tendrán? Profe, una primaria, porque ya nunca menstruaron. Efectivamente, muy bien, excelente. Y esto entonces miren que también puede estar relacionado con el porcentaje de grasa corporal, ¿cierto? Una mujer, por ejemplo, estas mujeres que se dedican al fisicoculturismo, que son excesivamente fitness, o las deportistas de alto rendimiento, ¿qué pasa con sus porcentajes de grasa? Profe, se reducen y los caracteres femeninos también. Por ejemplo, las mamas. Es posible, puede pasar, es verdad. No obligatoriamente va a pasar, Pues, pero puede pasar, tienes toda la razón. Ahora, ¿por qué explicarán ustedes, qué creen ustedes que qué dice el sistema para pagar la menstruación, para pagar el eje? ¿Qué dirá el sistema? No tengo tejido subcutáneo con qué trabajar, ¿o qué? Básicamente, exactamente. No tengo con qué trabajar, no hay reserva, no tengo materia prima, entonces ¿para qué voy a menstruar? Si esta mujer se embaraza, ¿qué va a sostener ese embarazo? No. Nada, entonces apaga el eje. Y entonces no es... Entonces ¿Cómo? Que no te escuché. entonces la conclusión es que ahí la conclusión es como a mayor proporción de un buen tejido adiposo, mejor es el crecimiento y el desarrollo de ese eje. Pues sin excesos. Sin Sin excesos. excesos, ¿cierto? Pero sí, en Ok. general sí. Debe haber una masa de grasa normal, ¿sí? Para que se pueda tener un ciclo menstrual normal, ¿sí? Por eso es que esa obsesión, pues, con lo fitness y no sé qué, que se pregunta uno, bueno, ¿qué tan sano es tener una vida tan sana? Lo pongo entre comillas, ¿sí? ¿Será que esa obsesión por la figura y por la forma corporal, sí será que es buena?
Profe, Hola. o sea que O sea, que te escucho. el peso está ligado a los ovarios poliquísticos y todo eso. ¿Cómo así? No entiendo la pregunta. Pues que si el sobrepeso o ser más gordita o ser el más flaquita exceso de... predispone a ovario Ajá, poliquístico. exacto. No, no obligatoriamente. Pero sí se ha visto en general que hay mayor tendencia a la resistencia a la insulina en mujeres con ovario poliquístico. Entonces tal vez sí tenga algo de relación de pronto en que las mujeres en más sobrepeso puedan hacer más ovario poliquístico, pero no es una obligación. Pero siguiendo esa lógica sí pudiera ser posible que hubiera alguna relación, pero no obligatoriamente que es que si sos gorda entonces vas a hacer ovario poliquístico, no. Profe, una pregunta. Hola. Pues ahora que mencionas la resistencia a la insulina, ¿qué relación hay con el consumo de los anticonceptivos orales con la resistencia a la insulina? Ninguna. Lo que hacen los anticonceptivos orales es, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero en resumen, lo que hacen los anticonceptivos orales es bloquear el eje hipotálamo hipófisis gonadal y evitan que se desarrollen más folículos, ¿cierto? Y que los quistes foliculares que hay se disuelvan, ¿cierto? Se reabsorban y esperar a ver si el sistema vuelve a tomar el control para acabar con la poliquistosis ovárica. Porque alrededor de esa poliquistosis, esos folículos tienen actividad hormonal. Y entonces parece ser que dentro de su actividad hormonal, una de las cosas que hacen es favorecer la resistencia a la insulina. Ok, profe, gracias. No sé si me hice entender. Sí. Sí, ok, listo. Ok, chicas y chicos, esto que les estoy mostrando acá es el modelo de respuesta sexual del doctor Eli Alzate. El doctor Eli Alzate fue el médico colombiano que creó la Escuela de Sexualidad de la Universidad de Caldas, donde yo me formé como especialista, ¿cierto? Y que da una explicación de cómo es el funcionamiento sexual humano. Ojo, no es la única ni obligatoriamente la mejor que existe, pero por lo menos para mí es una buena forma de explicar el funcionamiento sexual. Entonces quiero que le pongan mucha atención porque, ojo chicos, esto puede ser pregunta de examen. ¿Listo? ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, el doctor Eli Alzate dividía la respuesta sexual humana en unos planos y en unas fases. Cuando hablamos de las fases es lo que va pasando, ¿cierto? De forma no obligatoriamente consecutiva, ojo, esto es muy importante. Y cuando hablamos de los planos es el lugar, miren que cuando aquí hablamos del plano psíquico o central o mental, aquí hablamos del plano somático o periférico o corporal, y aquí hablamos del plano externo o comportamental, o sea, lo que el individuo hace. Entonces, aquí es lo que el individuo piensa, aquí es lo que pasa en el cuerpo del individuo y aquí es lo que el individuo hace. ¿Queda claro? Eso que acabo de explicar. Listo. Y entonces las fases van a ser 5. En la fase apetitiva, lo que va a pasar es que se va a despertar el apetito sexual, el deseo sexual, las ganas de tener un encuentro sexual, sea con otro individuo o sea con uno mismo. Y miren eso, ¿en qué lugar está pasando? ¿En qué plano? Lo que uno piensa. Exactamente, o sea que uno no le dan ganas de tener sexo en el pene. ¿Cierto que no? No. ¿O uno dónde le dan ganas de tener sexo? En la mente, yo creo. En el cerebro, en la mente, ¿cierto? Entonces, cuando uno le dan ganas de tener un encuentro sexual, entonces, ¿uno qué hace? Uno busca con qué satisfacer ese deseo sexual, ¿cierto?
Cuando hablamos del objeto sexual, por favor, no le den interpretación feminista de, ay, es que soy un objeto sexual. No. Ustedes ya han escuchado, ya les han hablado algunas cositas de psicología, ¿cierto? ¿O no? ¿No les han dado nada de nociones de psicología? No, profe. Bueno. No, profe. Entonces, en psicología, cuando hablamos de una persona, hablamos como si hubieran 3 personas dentro de ella misma. Está el yo, el super yo y el ello. ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, cuando hablamos del yo, es todo lo que es consciente en mí, todo lo que yo tengo posibilidad de controlar. ¿Cierto? O sea, el yo es la conciencia. ¿Estamos claros hasta ahí? El ello, ¿sí? El ello es todo lo que tiene que ver con lo instintivo, ¿cierto? Con los impulsos. La rabia, el deseo sexual, la tristeza, cosas que no puedo controlar porque salen solas. Todo lo que es instintivo es el ello. Y el super yo es todo lo que me representan las normas y las reglas, lo que no me deja comportarme mal, ¿cierto? Lo que me recuerda que puedo o no puedo hacer alguna cosa, a eso se le llama el super yo. ¿Listo? ¿Quedó claro eso? ¿Qué es el yo, el super yo y el ello? Sí, profe, muy claro. Ok. Muy bien. Ahora, en psicología, cualquier cosa que no es yo, o si lo encuentran, si lo leen en inglés es el self, todo lo que no es yo es un objeto, ¿cierto? Sea una persona, sea un objeto inanimado, sea un animal, todo lo que no es yo es un objeto. Por eso cuando hablamos del objeto sexual, hablamos de el sujeto, ¿cierto? Que puedo ser yo mismo, con el cual se satisface ese deseo sexual. No sé si me hice entender. Entonces, objeto es cualquier cosa que no soy yo. ¿Listo? Incluidas otras personas. Pero no es que se esté cosificando a las demás personas, sino que es la interpretación o es la visión psicológica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, Sí, cuando sí, yo... tranquilo, profe. Ok, no, porque es que muchas veces dicen, ay, es que vea cómo lo tratan a uno como un objeto. Entonces, para no entrar en discusiones bizantinas. ¿Listo? Entonces, en la fase relacional, entonces yo, este deseo sexual, este apetito sexual, busco un objeto para satisfacerlo y me aproximo a él. ¿Sí? Luego, entonces, ¿qué pasa? Entramos en la fase estimulatoria, que básicamente la fase estimulatoria tiene que ver con cómo se va preparando el sistema para ese posible encuentro sexual. Y mire que pasa en los 3 planos. Pasa en el plano psíquico, entonces yo como que, ok, me estoy preparando, uno se va poniendo como en el mood, como en el estado sexual, ¿cierto? El cuerpo empieza a prepararse, empieza la vasocongestión, empieza la vasodilatación, ¿cierto? Y hago la interacción corporal en el plano comportamental, hago esa interacción corporal con el objeto sexual, ¿cierto? Luego, ¿qué pasa? Entonces, cuando ya estamos en la fase excitatoria, ya estamos en el encuentro, ya está pasando el encuentro sexual, entonces se da toda la excitación sexual a nivel cerebral, a nivel mental. Miren que uno piensa bien cuando está teniendo sexo. O sea, a mí me pueden preguntar cuánto es la raíz cuadrada de 8. No, profe. El cerebro no está en eso, ¿cierto? El cerebro está en otra cosa. Y aquí se dan las manifestaciones somáticas de la excitación.
¿Cuáles son las manifestaciones somáticas de la excitación en hombres? La más fácil de ver. Profe, la erección. La erección, la más fácil. ¿Y en las chicas? La lubricación. Efectivamente, la congestión de los genitales y la lubricación. Pero hay otras. ¿Sí? Y finalmente, después de un tiempo largo de excitación sexual, sobreviene el mayor placer que se denomina el orgasmo. Miren dónde está, en qué plano está ubicado el orgasmo. Profe, en el ciclo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Cuál es el órgano en el que se siente el orgasmo? El cerebro. En el cerebro. Ojo, y eso es muy importante que lo entiendan. El orgasmo es un fenómeno central, es un fenómeno cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que obligatoriamente es necesaria la estimulación de los genitales para lograr un orgasmo. No, profe. No, bro. no. Punto. Y eso es muy importante que quede claro, chicos. Ahora, miren que a nivel corporal hay manifestaciones somáticas del orgasmo. ¿Cuál es la principal manifestación somática del orgasmo en hombres? La eyaculación. Uh-huh. ¿Y en mujeres? Profe, hay mujeres que también tienen como una eyaculación, ¿no? Pero no pues no es obligatoriamente. igual. Pero exacto, y no es en todas. Pero hay una cosa que sí pasa en todas. ¿Qué pasa en todas cuando tienen el orgasmo? O bueno, en todas no, pero en la gran mayoría. Las contracciones, ¿cierto? Las contracciones de las paredes vaginales, incluso de la vulva. ¿Cierto? Eso sí es muy común en casi todas. ¿Sí o qué? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Yo sé que ustedes les han contado, a ustedes nunca les ha pasado eso, pero yo sé que les han contado. ¿Cierto? Obvio, profe. A todas les han contado, yo sé que sí, yo tengo muy claro eso. Ahora, chicos, ¿qué es también interesante en este modelo de respuesta sexual? Miren que hay flechas que tienen varios sentidos. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, puede que yo no tenga en un momento determinado apetito sexual, ¿cierto? Pero si un objeto sexual me busca y se aproxima a mí, es posible que desencadene el apetito sexual o que yo haga la búsqueda de un objeto sexual, me aproxime a él y que por esas cosas de la vida se despierte el deseo, ¿cierto? O puede ser que yo de una vez, desde el apetito sexual, práquete, pase y tenga interacción corporal con el sujeto, con el objeto sexual. O puede ser que yo no tenía ningún tipo de apetito sexual, pero escuché algo, me acordé de algo, me dijeron algo y se activa el deseo sexual. ¿Sí? Incluso puede ser que yo tenga una excitación sexual, por ejemplo, que yo tenga una erección y que me puse a pensar en esa erección y me estimulé mentalmente y que esa estimulación mental se haya despertado el deseo sexual. Entonces, lo interesante de este modelo, en comparación con el que vamos a ver ahorita de Masters y Johnson, es que miren que hay diferentes formas de activar diferentes cosas en la respuesta sexual. ¿Queda claro el modelo, chicos? Sí, profe. Profe, el señor era colombiano. Sí, de Manizales. Súper. Profe, ¿cómo es que se llama? Elías Alzate. Gracias. Sí, él fue una persona muy importante en la sexología. Él fue editor como de 2 o 3 revistas sexológicas mundiales. O sea, él afuera lo conocen mucho. Tristemente aquí en Colombia nadie lo conoce. Y era súper importante. Pero chévere mencionarlo, profe. Muchísimas gracias. Listo, chicos, continuemos.
Entonces, miren que la respuesta sexual humana es similar en uno u otro sexo y estos autores, Masters y Johnson, la dividieron en cuatro fases: excitación, meseta, orgasmo y resolución. Miren que ustedes ven en alguna parte aquí mencionado el deseo. No, No, pero esa es la que más se menciona, pues esta clasificación. Yo la había visto en muchas partes. Que esta clasificación es muy usada. Ajá. Exactamente. Y tiene una razón de ser, eso no es gratuito. Pues hay que agradecerles a Masters y Johnson que trabajaron mucho, ¿cierto? No es por desconocer su trabajo. ¿Cómo fueron los estudios de Masters y Johnson? Masters y Johnson dividieron o basaron su modelo de respuesta sexual en lo que se podía observar a través de máquinas, a través de lo que pudiera ser objetivable, ¿cierto? Entonces, uno podrá objetivar la frecuencia cardíaca. Se podrá medir. Se podrá medir la dilatación pupilar. Profe, sí. Sí, se podrá medir el grado de erección. También. Se podrá medir el grado de lubricación. Sí, profe. Se podrán medir las contracciones vaginales durante el orgasmo. O el volumen del eyaculado. También. Sí, todo eso se puede medir. Ahora, díganme quién mide el deseo. Díganme Nadie. cómo Muy mide uno el deseo subjetivo. sexual. Es absolutamente subjetivo. Pero no porque sea subjetivo podemos decir que no existe. Pero entonces Masters y Johnson basaron todo su modelo de respuesta sexual en lo que era medible, en lo que era objetivable. Por eso en el modelo de respuesta sexual de ellos no está la fase del deseo. Y la otra dificultad, o digamos que la otra limitación con el modelo de Masters y Johnson era que era un modelo lineal, ¿cierto? Siempre habría que seguir esta secuencia: excitación, meseta, orgasmo, resolución. Excitación, meseta, orgasmo y resolución. Vamos claros hasta acá. Sí, profe. Listo. Entonces, miren que la fase de excitación, que es conocida también como activación, es la que veíamos en el modelo de respuesta anterior como la fase excitatoria. Entonces, o sea, esos cambios somáticos de la excitación, ¿sí? Y entonces se va a caracterizar por incremento del tono muscular, que son miotonías, la vasocongestión, ¿cierto? Que es la congestión de los órganos sexuales con sangre, pero también la vasodilatación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren que se puede ver en ambos sexos que hay un aumento del tamaño de los pezones, sobre todo más evidente en las mujeres, ¿cierto? El clítoris entonces se va a hinchar, lo que es una representación análoga de la erección peneana. Los labios menores y las bulbos del vestíbulo se hinchan, y esa vasocongestión de la vagina va a dar como resultado entonces parte de esa lubricación vaginal que va a estar dada por ese transudado del plasma, pero además, acuérdense que también se van a activar ¿qué? ¿Qué se va a activar también, chicos? Eso es anatomía. Profe, la secreción de los bulbos. Los bulbos no secretan nada. Profe, me repite la pregunta, por favor. Estamos hablando de que empieza a darse lubricación vaginal. Ya dijimos que por transudado del plasma, la vagina, las paredes vaginales lubrican. ¿Pero qué es lo que más lubrica? Profe, no son las glándulas de Skinny. Las glándulas de Skin, no. Las vestibulares menores, no. ¿Cuáles sí?
Si no son las menores, ¿cuáles son? Las glándulas vestibulares Bartol- mayores. Las glándulas vestibulares mayores o de Bartolino se activan, ¿cierto? Pero además, acuérdense que también se activan las glándulas cervicales, las del endocervix, y aumentan también la producción de moco cervical. Entonces, todo eso va a ayudar a esa lubricación vaginal. Pero también esa vasocongestión va a producir un aumento del tamaño del útero, ¿cierto? E incluso en las mujeres puede verse un aumento del tamaño mamario, ¿sí? Entonces, durante la fase de meseta, que es como ese espacio entre que se alcanza esa excitación sexual hasta llegar al orgasmo, que es como un espacio lento, entonces durante esa fase de meseta el clítoris se va a ocultar parcialmente detrás de los labios menores debido a esa congestión de sangre, ¿sí? Los pezones erguidos se pueden ocultar parcialmente dentro de las areolas por el edema areolar, ¿sí? Y esa congestión acentuada de ese tercio externo de la vagina va a producir lo que Masters y Johnson denominaron la plataforma orgásmica, o sea, está ahí, cerquita, ¿cierto? Y en el orgasmo, que dura algunos segundos, el útero y la vagina van a tener esas contracciones rítmicas, ¿cierto? Que son un análogo de las contracciones que acompañan la eyaculación de un varón, pero ojo, estas contracciones tienen una importancia fisiológica. ¿Alguien sabrá para qué sirven esas contracciones vaginales y uterinas? Para que no quede tan fácil embarazada. ¿Para qué qué? Para que no quede así de fácil embarazada. Al contrario. Todo lo contrario. Esos movimientos Profe, para rítmicos lo que ayudar a hacen... los espermatozoides, Al para que contrario, lleguen. exactamente, para succionar semen y meter más espermatozoides y facilitar el embarazo, no para evitarlo, sino para facilitarlo. Por eso es que cuando una mujer tiene orgasmos, es más fácil que pueda quedar embarazada. ¿Sí? Justamente porque esos movimientos succionan espermatozoides. ¿Listo? Y luego del orgasmo, entonces va a venir una fase de resolución, también se le conoce como fase de latencia, en la cual el cuerpo vuelve a ese estado de base, a ese estado basal, y vuelve a estar listo para una nueva respuesta sexual. Ojo, aquí hay una imprecisión, aquí la voy a corregir. Aquí dice que los hombres, pero no las mujeres, entran en periodo refractario después del orgasmo, tiempo durante el cual no pueden producir una erección, pueden producir una erección, pero no pueden eyacular. Esto es una verdad a medias. Algunas mujeres tienen periodos refractarios, o sea, periodos de resolución muy cortos que les permiten empezar nuevamente, rápidamente, una respuesta sexual. Pero no es en todas las mujeres. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirles, chicos y chicas? Que no todas las mujeres son multiorgásmicas. Está la creencia popular de que todas las mujeres son multiorgásmicas y eso no es cierto. De hecho, es un porcentaje pequeño. Entonces muchas mujeres se sienten muy frustradas que porque no tienen múltiples orgasmos y eso es un error, porque fisiológicamente la gran mayoría de mujeres tienen un funcionamiento sexual similar al de los hombres en el que no pueden tener respuestas sexuales consecutivas y que van a necesitar un tiempo de descanso, un tiempo de latencia, un tiempo de recuperación para poder iniciar una nueva respuesta sexual. ¿Queda claro eso, chicos? Profe, Sí, una profe. pregunta y con Hola, respecto a ese dime. tiempo, pues, que tienen que esperar como para volver a tener otro orgasmo, las mujeres que no son pues multiorgásmicas, ¿se tiene algún promedio o pues Es no? individual, es absolutamente individual. Igual que los hombres. Hay hombres que con 10 minutos, 15 minutos ya están listos para una nueva respuesta sexual. Hay hombres que se pueden tardar 2 o 3 horas. Y eso es absolutamente individual. Con las chicas es igual. Habrán chicas que van a necesitar 5 minutos, 10 minutos, habrán mujeres que puedan necesitar 2 o 3 horas. Y eso es una respuesta absolutamente individual. ¿Y cuál es normal? Todas. Todas, efectivamente, esa es la respuesta. Muy bien.
Y entonces mire que, por ejemplo, él dice, las mujeres carecen de periodo refractario, y eso no es verdad. No todas las mujeres carecen de periodo refractario. Muchas mujeres, es más, la gran mayoría, necesitan de un periodo refractario para poder tener una nueva respuesta sexual. Ahora, hay algunas afortunadas que tienen un periodo refractario. No es que carezcan de periodo refractario, sino que tienen periodos refractarios muy cortos, ¿cierto? Y eso les permite tener múltiples orgasmos. ¿Listo? Entonces lean la historieta. Bueno, chicos, entonces hasta aquí llegamos con el tema de hoy. ¿Qué les pareció? Profe, muy chévere la Bastante clase. interesante, profe. Para mí fisiología es la parte más interesante de este curso, la parte más divertida de este curso, entonces aprovechenlo. ¿Listo? Bueno, chicos, no siendo más, entonces que la felicidad los atropelle y nos vemos el Profe, muchas gracias. Bueno, chao, Profe, chicos. disculpe. Gracias, profe. Señor.